Bueno, ya casi terminando ayer, o digo antes de ayer, lo que había tocado un poco y voy a volverlo a tocar, es el tema de, bueno, un poco el tratamiento de las entidades financieras con problemas. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta parte? Porque me están oyendo, ¿no? Estoy con sonido, con todo, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, Sí, doctor. una de las labores justamente y que realmente la ASFI lo ha hecho muy bien durante los últimos años, y estoy hablando de, 20 años, un poco más tal vez, ha sido el control de las entidades financieras, que es una de sus principales funciones, ¿no? Porque obviamente hemos visto que el sistema financiero es una parte sumamente importante dentro de los países, y bueno, la estabilidad del sistema financiero y esto quiere decir de cada uno de los bancos, es un tema de prioridad para la ASFI. De hecho, la ley de servicios financieros establece todo un procedimiento para procurar justamente, en primer lugar, mantener la salud del sistema financiero y por otro lado, en caso de problemas, pues liquidarlas, ¿no? De una manera ordenada, que no sea caótica, que las personas sientan una seguridad de que van a recibir sus fondos, etcétera, etcétera. Entonces, a todo eso se va a hacer un capítulo sobre el tratamiento de las entidades financieras con problemas, y eso comienza con un proceso de regularización. El proceso de regularización es una etapa intermedia en realidad, o sea, inicial en realidad, es que cuando se detecta, por ejemplo, que una entidad financiera no está cumpliendo con ciertos parámetros, ciertos índices mínimos para asegurar la estabilidad de esta entidad, ¿no? O sea, son indicadores de que no está bien y tiene que corregir. Por eso se llama proceso de regularización. Entonces, una entidad de intermediación financiera se encuentra en proceso de regularización cuando incurre en una o más de las siguientes situaciones: reducción de su capital primario entre un 30% al 50%, ¿no? Dentro de un periodo de un año, ¿no? De un periodo, o sea, de un año, ¿no? Su coeficiente de adecuación patrimonial sea menor al requerido. Para eso constantemente la ASFI va monitoreando ese tema. Deficiencias en encaje legal mayores al 1% o al monto que se establezca, porque estos porcentajes pueden, para regularizar el tema para regular el tema del dinero, etcétera, puede variar en función de alguna norma especial. Subiendo el tema del encaje, etcétera, se podría dar el caso, o por ejemplo, encaje en ciertas monedas, etcétera, ¿no? Por más de 2 periodos consecutivos o 4 periodos consecutivos, son indicadores generales. La relación de activos de primera calidad respecto al total de depósitos recibidos por la entidad sea inferior a la cifra determinada, incumplimiento de manera reiteraciones y órdenes de la ASFI, ¿no? O sea, que se les va observando en las diferentes auditorías, pero no están cumpliendo. Presentación de información financiera falsa o documentación fraudulenta, se ha detectado, por ejemplo, si se ha detectado estos problemas. Existencia de prácticas de gestión que pongan en grave peligro los depósitos del público, la situación de la liquidez o la solvencia de la entidad. ¿En qué consiste estas medidas? ¿No? En que pues se tiene que la entidad financiera para poder pasar esta etapa, entonces tiene que hacer un plan de regularización que tiene que ser elaborado, tiene que ser aprobado por las instancias correspondientes, ¿no? Y tiene que ser presentado a la ASFI para su correspondiente aprobación. Este proceso, a esto se va a llamar justamente el procedimiento de regularización, ya que básicamente tiene que tener las siguientes partes de manera genérica, ¿no? O sea, de manera genérica. Un plan de absorción de pérdidas contra cuentas patrimoniales, reposición de capital primario, reposición de fondos de encaje legal, no, todo un plan, ¿no es cierto? Restitución inmediata de recursos del Estado a satisfacción de la entidad pública, aplicación de programas para la venta de activos improductivos, o sea, tienen que determinar qué bienes tienen y
que no están siendo de utilidad y que los tienen que vender para tener liquidez, presentación de un plan de reducción de gastos administrativos, remoción de directores, miembros de los consejos o del consejo de administración, dependiendo del tipo de entidad que sea, un programa de venta o fusión o ampliación de capital. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Pueden vender la empresa, pueden, o sea, la entidad financiera puede fusionarse con otra, los accionistas pueden inyectar más capital, ¿no? Ampliación de capital, depósitos en el Banco Central o inversiones en valores emitidos, ¿no? Por el Estado o incremento de captaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos aspectos podrían entrar en un plan de regularización, obviamente va a depender de cuáles son las observaciones, ¿no? No todos estos, ¿no? Son a manera enunciativa. Entonces, la idea es esa, ¿no? Bueno, adicionalmente pueden haber otros tipos, por ejemplo, suspensión de operaciones activas, contingentes de servicios financieros complementarios, compromisos de no celebrar nuevos contratos de servicios o renovación existentes, realización de auditorías externas especiales, suspensión de toda inversión proyectada a otras empresas. Claro, ahí lo que está tratando es de regularizar la empresa, no se va a meter a hacer otras inversiones que probablemente no salgan. Compromisos de no sustituir garantías o liberar en perjuicio de la entidad, suspensión de adquisiciones de bienes inmuebles, suspensión de apertura de sucursales, agencias y otros puntos de atención, porque eso obviamente genera más gasto en realidad para las entidades, aplicación de un programa de reestructuración de pasivos y aplicación de programas de recuperación de cartera de créditos. Como verán, hay un montón de cosas sobre las que se podría observar que una entidad está mal, y en función de lo que se observe, obviamente, este plan de regularización tiene que ir a cubrir esos aspectos. En el caso, por ejemplo, que no se lograra, por ejemplo, lograr eso, bueno, la entidad va a pasar a una etapa de liquidación, ¿no? La norma establece, por ejemplo, la parte de la liquidación voluntaria, que es básicamente cuando la entidad financiera, de una manera, valga la redundancia, voluntaria, ha decidido, bueno, pues, liquidar, ¿no? Las actividades. Habíamos visto que podría haber un plan de fusión, ¿no? Básicamente en base a las normas que se establecen en el Código de Comercio, ¿ya? Y obviamente las limitaciones y las posibilidades que se den en función del tipo de entidad. Podría fusionarse con otra entidad financiera, se podría vender, ¿no? O sea, esta entidad financiera, y de esa manera pueden solucionar estos problemas. Y bueno, a eso se refiere. Y bueno, muchas veces también se podría transformar esta empresa, o sea, aumentando capitales, y eso ya habíamos dicho que, bueno, ya hemos hablado algo sobre ese tema. En el caso de que se proceda con el tema de la liquidación de la entidad, hay un procedimiento que se abre, el procedimiento de solución. Esto es también un tema sumamente importante, porque es una etapa previa a que se liquide, a que se cierre la entidad financiera. ¿Qué es el proceso de solución? Es una serie de pasos que tienden a garantizar la devolución de fondos, ¿cómo le puede ser? La monetización de algunos activos, etcétera, con la posibilidad de eliminar las mayores contingencias posibles en el momento de cerrar en realidad la entidad financiera. Entonces dice, se entiende por procedimiento de solución aquel destinado a proteger los depósitos del público y otras obligaciones privilegiadas con carácter posterior a la intervención, o sea, ya se ha intervenido la entidad financiera, y previo a la revocatoria de la licencia de funcionamiento, es decir, previo a que se liquide definitivamente la entidad financiera. Estos actos son principalmente, como les digo, buscan proteger los depósitos y hacer las devoluciones a las personas. Entonces, son actos destinados a, por ejemplo, en primer lugar, excluir todas estas obligaciones privilegiadas de primero y segundo orden, que ya los hemos visto la otra vez, que son básicamente, que vamos a tocar rápidamente, que son los depósitos del público, los bienes del Estado, etcétera, ¿no?
Excluir los activos de entidades de la entidad intervenida por importe equivalentes a obligaciones privilegiadas de primero y segundo orden. Instruir al interventor para que formalice la transferencia de las obligaciones privilegiadas de primero y segundo orden. Esto se puede transferir a otras entidades financieras, ¿no? O se puede directamente devolver esos fondos. Instruir al interventor para que formalice la transferencia de los activos a un fideicomiso, ¿ya? Que se va a encargar justamente de hacer todas estas funciones de devolución de los fondos, ¿ya? Determinar las entidades de intervención financiera adjudicatarias de los activos y obligaciones, o sea, toda la cartera, tanto las operaciones activas como pasivas pueden pasar a otras entidades, ya sea para liquidarlas o para, no sé, para continuar, digamos, se la pueda transferir esa cartera. Entonces, a todo eso se va a llamar el proceso de solución. Entonces, habíamos dicho cuáles son las obligaciones privilegiadas que se van a proteger, ¿no? Y primero las de primer orden y tenemos las de segundo orden, y habíamos dicho que son los depósitos del sector privado en cuentas corriente, a la vista, cajas de ahorro, a plazo fijo, excluidas las operaciones de intermediarios financieros y de los depósitos constituidos con infracción a las normas legales y reglamentarias. En los mandatos en efectivo, incluyendo prepagos de comercio exterior, recaudaciones, retenciones, tributos, giros, transferencias. Bueno, todas esas operaciones que entran en el contingente de las entidades, pueden ser también los contratos de fideicomiso, los contratos de mandatos por alguna actividad o algún contrato especial que esté manejando el banco, bueno, etcétera. Todas esas cosas que no son de la entidad financiera se los tienen que excluir directamente porque se consideran de primer orden. Y también los depósitos judiciales, que son aquellos que han sido instruidos y que los bancos momentáneamente, básicamente estaban como custodios hasta que un juez determine que esos fondos vayan a favorecer en algún proceso judicial. En segundo lugar vienen los de segundo orden, ¿no? Que son todos estos depósitos del sector público en cuentas corrientes, a la vista, caja de ahorros, en el caso de que haya depósitos del sector público, ¿no es cierto? Porque ahora ya sabemos que hay entidades que manejan las cuentas fiscales y todo eso. Pero esto cuando se fue diseñado, bueno, cualquier banco podía haber tenido cuentas fiscales, entonces se tenía un poco más de sentido. Obligaciones con el Banco Central de Bolivia, tal vez algún préstamo, ¿no? Algunos depósitos que se podían tener. Obligaciones con entidades de intervención financiera del exterior, obligaciones con entidades financieras del Estado o entidades financieras con participación mayoritaria del Estado, en caso de que tengan algunos créditos que haya adquirido para liquidez, ¿no? Estas entidades, y obligaciones tributarias de entidades de intervención financiera, de la entidad financiera intervenida y que hayan sido incurridas en la entidad hasta el momento de su intervención. O sea, acá no incluyen, por ejemplo, otras obligaciones posteriores, por ejemplo, a las que después de la intervención. Bueno, eso un poquito creo que hemos pasado un poco rápido la otra vez, un poco aclararles, ¿ya? Otro tema que también nos hemos pasado la otra vez, en realidad no lo he llegado a tocar porque era uno de los temas que estaba dentro de los créditos productivos, pero sí me gustaría recalcar, es que aparte de las garantías, normales, que son para las operaciones de crédito que las hemos visto, las hipotecarias, las prendarias, las garantías personales, etcétera, que hemos tocado, la nueva ley de servicios financieros ha establecido unas categorías llamadas garantías no convencionales, dirigidas especialmente a aquellos créditos principalmente productivos, que justamente por la naturaleza de estos créditos no son no pueden acceder a garantías normales, ¿ya? Porque no se olviden que son créditos que sectores rurales, donde no cuentan con las mismas características que un área urbana. Entonces, de alguna manera, para favorecer a estos sectores y para que las entidades financieras puedan otorgar estos créditos que con posterioridad fueron incluso, les han sido un mandato en realidad del Estado, el que incluso las entidades privadas den parte de su cartera a créditos productivos,
se crearon estas garantías no convencionales. Honestamente, algunas son garantías, otras no las son realmente. Algunas ya existían, pero las han puesto dentro de este grupo y son buenas mencionarlas para que sepan que son justamente garantías no normales, no tradicionales o, como dice la norma, no convencionales. Por ejemplo, las garantías de fondos de garantía, esta sí es una garantía realmente sólida, porque es cuando, o sea, hay operaciones que se apoyan en estos fondos de garantía que normalmente tienen la función de fomentar ciertos sectores. Por ejemplo, este nuevo crédito 123 que está saliendo para reactivar la economía, está basada justamente en un fondo, el FOGAPICEN, ¿ya? Que es un fondo que se ha creado especial para garantizar hasta el 50% de un crédito, ¿ya? Normal para sacar para servicios y para productos nacionales, ¿ya? Por ejemplo, es un ejemplo clarísimo y actual, ¿ya? El 50% de este crédito está garantizado con este fondo y el otro 50% obviamente va a tener la garantía normal que pide cualquier entidad financiera. Pero de todas maneras ya está ayudando este fondo en garantizar el 50% y hacer viable una operación de créditos. Y así hay para varias actividades, normalmente, como les digo, vinculadas a temas del sector productivo. El seguro agrario, que en realidad no viene a ser una garantía como tal, pero bueno, es un seguro y el el efecto sí viene a ser una garantía, pero bueno, es un seguro, ¿no? Documentos en custodia de bienes inmuebles y predios. A ver, este es un tema bien discutible, ya, rurales, ¿no? Acá es para temas rurales. Es un tema bien discutible porque en realidad este es un tema, a ver, si todos saben, documentos en custodia no es una garantía en realidad. Los documentos en custodia es un tema más moral, porque al fin y al cabo, si una persona pierde sus documentos, ya pues los vuelve a sacar, no hay problema, ¿no? Entonces, un poco que esto es una apuesta a que en las zonas rurales la gente está acostumbrada a utilizar sus papeles para sacar algunas cosas, darlas en garantía, con la confianza de que en algún momento, si incumple, por ejemplo, eso le va a obligar a cumplir solo por recuperar sus documentos, pero ya sabemos que en la práctica no es tan así. Si uno pierde sus documentos, pues pide unos duplicados, unas copias legalizadas, ¿no? Y listo. Entonces, no es tan una garantía. Maquinaria no sujeta a registro. Bueno, eso ya hay, eso es la prenda. Entonces, acá no es una nueva categoría, sin embargo, la han puesto aquí, porque cualquier maquinaria que no esté sujeta a registro, un tractor, por ejemplo, ya es una prenda, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí la han puesto acá. Contratos o documentos, compromisos de venta futuro. Este es un tema bien interesante, porque sí podría constituir una fuente alternativa de pago, pero no sé si una garantía, salvo que este contrato esté vinculado a algo. O sea, por ejemplo, cuando son documentos de compromisos de venta futuro, tiene que estar ligado a un documento ya de cesión de los derechos y una aceptación de parte del comprador. ¿Ya? O sea, el comprador de estos productos debería aceptar que en caso de incumplimiento el pago lo va a hacer directamente al acreedor. O sea, podría funcionar, pero hay que instrumentarlo. Productos almacenados en recintos propios o de terceros. Estos son los warrants, las guarranteras. O sea, no hay nada nuevo acá. ¿Ya? Garantías de semovientes, lo mismo. O sea, los semovientes, los animales, ¿no? Ovejas, vacas, etcétera, ya constituye una garantía prendaria, ¿ya? Establecida en la norma, entonces tampoco es nada novedoso. Avales o certificaciones de organismos comunales u organizaciones territoriales. Este es otro tema discutible, es otro tema moral. Yo no sé qué organización comunal va a dar una garantía a sus afiliados, o en su caso, en el caso de que lo den, ¿ya? ¿Cómo vas a ejecutar a la organización social o comunal o territoriales, ¿no? ¿Cómo los vas a ejecutar? Es difícil, o sea, no podrías ni ejecutarlos. Nuevamente es un tema moral, tal vez a través de esto lo que se está procurando es que la misma comunidad le obligue a la persona a pagar sus operaciones. Control social de estructuras orgánicas, territoriales, afiliadas a organizaciones matrices. Muy parecida a la anterior. Control social. Acá estás apelando a un tema moral, a un tema de estructuras
orgánicas territoriales. Yo no sé si funcionaría realmente con mi experiencia, digamos, no funcionaría, pero habría que ver, no sé si están funcionando o no, no tengo experiencias de eso. Y eso es, esta parte sí me gustaría nuevamente que le den una revisadita, están dentro de las láminas, y Chanchullo, es prueba por, esto es una pregunta de examen por si acaso, solo para que Una sepan. consulta, doctor. Cuando hablamos de maquinarias no sujetas a registro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Perdón. Tractores, camionetas, o sea, tractores, más que todo maquinaria, cosechadoras, todas esas maquinarias que no tienen un registro. A ver, aparte de las camiones, camionetas y todo eso que sí son sujetos a registro, los demás maquinarias no hay dónde registrarla, ¿no es cierto? Aunque sé que a partir de esto el BDP, ya como Banco de Desarrollo Productivo, tenía un proyecto que no sé si está funcionando, la verdad, y es el de crear un registro de maquinarias, ¿ya? Creo que a esto le querían vincular esto y que obviamente el BDP a través de ese registro a manera de un derechos reales de maquinarias, ya el BDP de un aval de que está registrado y en caso de venta, ¿cómo se llama? Tendría que conseguir una especie de liberación, ¿no? Pero es una estructura medio compleja, no sé si está funcionando ese registro para comenzar. Y en segundo lugar, estas maquinarias y todo eso son bien fáciles de hacer desaparecer. No hay, nadie te pide, por ejemplo, certificado alodial de un tractor, por ejemplo, porque no lo hay, ¿no? A eso se refiere. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Con eso habríamos básicamente terminado la parte de banca y vamos a comenzar y terminar hoy día con la parte de valores. Como ha hecho la aclaración Karen, bueno, acá hay un tema de que acá vamos a hacer una mención muy fugaz sobre la parte de mercado, sobre la estructura genérica, algo de la parte normativa, y van a tener un módulo ya de operaciones en realidad de mercado de valores, que es, yo espero que esto que veamos ahora les vaya a servir justamente, ¿no? Para todo eso. No sé si antes de comenzar alguien tiene alguna pregunta, quiere comentar algo. Sí, doctor, una consulta. Eh, ¿Cuál es la influencia de los gobiernos corporativos en el sistema financiero? ¿Cómo incide? Bueno, bueno, los gobiernos, o sea, tienen una idea qué es un gobierno corporativo, en realidad, no sé si tienen, y en realidad es un concepto que no solamente es aplicable a la banca, sino a todas las empresas, en las cuales tienen que incorporar dentro de sus políticas, dentro de su misión y su visión, temas de, ¿cómo se llama?, de utilidad social, temas de responsabilidad social empresarial, aspectos de que toda la actividad en realidad que realicen tiene que estar vinculado a una utilidad a la población, utilidad al Estado, sobre todo a la población. Entonces, ¿qué se busca a través de las normas de gobiernos corporativos? Ya es un poco alinear toda la empresa que esté alineada a eso, en realidad, ¿no? Por darles un ejemplo, la parte de servicio al cliente, ¿no? Entonces, no solamente se tienen que, a ver, la parte cartera, ¿no? Más fácil, ¿no? La parte de créditos. No solamente se tiene que abocar a que, bueno, a colocar y colocar, sino que ese trabajo de colocación tiene tiene que estar complementado, por ejemplo, con una buena asesoría no solamente de cómo se puede acceder al crédito, sino de la utilidad, cuál es la mejor conveniencia para ellos, ¿no? Cuál es la operación que más le conviene, sus derechos, obligaciones, ¿cómo se llama? Bueno, en otras palabras, no se tiene que limitar, y estoy hablando de un sector solamente, la parte cartera, por decirles, ¿no? No se tiene que limitar a eso, sino que toda esa actividad tiene que estar alineada a unos objetivos estratégicos que están vinculados con la empresa y que están vinculados básicamente a que la empresa
sea una empresa que además de hacer su actividad bancaria, comercial y todo esto, ya cumpla un fin social. ¿Ya? Entonces, a eso se han dirigido básicamente estas políticas de gobiernos corporativos y todo eso, que ya les digo, no solamente es aplicable a la banca, sino a cualquier empresa, ¿ya? Y obviamente en la banca se ha incorporado también eso. De ahí que, por ejemplo, bueno, ahora que se cumpla o no se cumpla su mayor extensión, no sé, ya va a depender de las entidades financieras, pero de alguna manera dentro de sus objetivos, dentro de sus planes y todo eso, incorporan los conceptos o la idea de eso, ¿no? Las diferentes entidades financieras. Pero a eso está dirigido básicamente. Y lo hacen las entidades financieras. Gracias. ¿Algo más? Ahí está. Bueno. A ver, vamos a hablar un poco de los fundamentos del mercado de valores. ¿Ya? A ver, la parte de la banca. A ver, el sistema financiero está dividido en dos grandes áreas. ¿Ya? La parte de la banca y del sistema financiero y la parte del mercado de valores. La banca ya se va a dedicar a proporcionar a los recursos, ya normalmente a mediano y corto plazo para los diferentes proyectos. ¿Ya? Y el mercado de valores, por su estructura, ya vamos a ver por qué, por sus características, ya va a cumplir funciones similares, pero para captar recursos, ¿ya? Y colocar recursos para los que demanden, pero para proyectos normalmente a largo plazo. ¿Ya? O mediano podría ser, pero también a largo plazo. Aunque los últimos productos que vamos a ver, hay unos productos muy interesantes, el mercado de valores también ha empezado a competir con la banca, facilitando liquidez incluso a corto plazo. Pero eso es muy eventual, eso es porque nuestro mercado es diferente. Normalmente la banca a nivel, o digo, el mercado de valores a nivel internacional se dedica a eso, ¿no? A captar recursos a través de las inversiones, a través de los valores, ¿no? Y a los diferentes tipos de valores que puede brindar el mercado. Y esos recursos los da a las personas que necesitan hacer proyectos a largo plazo y que necesitan una cintura mayor y que obviamente hacer a largo plazo necesitan tasas más convenientes. Normalmente las tasas del sistema financiero bancario son un poco más altas versus las tasas del mercado de valores que son un poco más bajas en cuanto a las captaciones se refiere, y en cuanto a las colocaciones normalmente las tasas del mercado financiero de banca ya son más bajas y las del mercado de valores son más altas. Ahorita vamos a ver, son diferentes, ¿no? Entonces son diferentes objetivos, buscan diferentes mercados, ¿ya? Pero son mercados complementarios, ¿no? Uno se dedica a un grupo, a un sector, y otro se dedica a otro sector que va a demandar diferentes condiciones, ¿no? Con esa aclaración, vamos a hablar de algunos conceptos generales. ¿Qué es mercado de valores? ¿No? Del mercado de valores. ¿Qué es el concepto de mercado? Cuando hablamos de mercado, pues nos tenemos que remitir al concepto muy básico, ¿no? El concepto que además lo conocemos todos nosotros, que es mercado es un lugar o es un sitio público destinado ya sea de manera permanente o de acuerdo a determinados días, para comprar, vender, permutar bienes o mercaderías, ¿no? Es un mercado de productos, por ejemplo, alimenticios, es un mercado de Achumani, el mercado Rodríguez, un mercado, ¿no? Es el lugar, es el sitio. El origen, no vamos a hablar, podemos hablar igual, como hemos visto en otros, en el tema, por ejemplo, de la banca y del derecho, podemos irnos a orígenes, pucha, están en épocas antiguas, en la época. Doctor. Doc, Doctor, creo que sí salió. Creo que se cortó. Doctor, Pero sigue compartiendo. está poniendo a prueba nuestra En el capacidad. fondo nos quiere.
Aló, se ha cortado, ¿no? Un poco. Sí, Sí, se cortó, Liz. El desarrollo de este instrumento, ya que ha hecho, sí, estoy ahorita compartiendo mientras hablo, ya el desarrollo de este instrumento que ha hecho básicamente que, ¿cómo se llama? Que ya no se utilice la palabra título, ¿ya? Aunque en nuestro código seguimos viendo el código de comercio, por ejemplo, hay un capítulo sobre títulos valores, ¿ya? Entonces, bueno, sí, para algunas cosas es aplicable, pero cuando ya hablan de la jerga del mercado de valores, ya no se habla de títulos valores, se habla de valores, ¿ya? Eso van a tener en cuenta cuando ya estén tratando con gente del mercado de valores, no se habla ya de títulos valores, sino de valores. Eso era por Aunque el ya, ¿aló? Eso era por el tema de los commodities, ¿no? Que se ingresan al mercado y ya no se puede hablar de títulos como tal, ¿no? No, porque se ha desmaterializado los títulos valores, porque ahora la mayoría de los títulos valores ya no son cartulares, ya no hay el papel, ya son desmaterializados. Y ese es un tema que lo vamos a hablar ahora. La EDB, la entidad de depósito de valores, es la entidad que se encarga de desmaterializar incluso los DPFs, por ejemplo, mayores a 360 días, y creo que ahora todos en realidad ya no salen cartulares, ya salen desmaterializados. ¿Ya? Entonces ahí la palabra título que estaba vinculado al papel, como que desaparece, ¿no es cierto? ¿Ya? Principalmente. Pero bueno, el concepto lo ha evolucionado, lo ha migrado el mercado de valores y bueno, mientras no haya... O sea, no está mal hablar de títulos valores, yo les digo, ¿no? Alguna vez a mí me ha querido corregir en alguna reunión de la bolsa, etcétera, le he dicho, un momentito, o sea, el hecho de que la ley del mercado de valores le haya cambiado el nombrecito no quiere decir que no existan los títulos valores, claro que siguen existiendo. Lo que pasa es que para efectos del mercado de valores, pues utiliza la palabra valores, pero siguen existiendo los títulos valores. Pero bueno, es un tema, como les digo, más de lenguaje, ¿no? O sea, si ya van a trabajar en el área del mercado de valores, bueno, pues los van a mirar de chocos cuando hablen de títulos valores, son valores, ¿ya? Entonces, es el lugar o sitio del cual se van a negociar los títulos valores legalmente reconocidos. Este es un tema bien importante, legalmente reconocidos. No cualquier título se puede negociar en el mercado de valores. Esto no quiere decir que un valor, un título valor que está reconocido en el código, no sea, o sea, le quiten la posibilidad de transferir. No, se puede seguir transfiriendo, pero no en el mercado de valores, que es otra cosa, que es un lugar especializado, ¿ya? Por eso les decía, un pagaré, por ejemplo, ¿puedes negociar? Sí, pues lo puedes transferir, una letra la puedes transferir, claro. ¿Ya? Sí, eso sí es parte de la negociación de valores, porque esa es la esencia de los títulos valores, pero en el mercado de valores solamente los bursátiles, ¿no? Y vamos a ver. Lugar donde se dice se transan títulos valores, bueno, los conceptos todavía siguen así, como verán, títulos valores y se generan los recursos necesarios para financiar proyectos de gran envergadura. Entonces, otra de las características que el mercado de valores maneja grandes volúmenes, ¿no? Estamos hablando de millones, ¿no? Y tanto a nivel de empresas como, bueno, como de empresas, de personas, debería decir acá. Ahora, cuando hablamos del mercado de valores, ya tenemos que hacer una gran división, primera división, y podemos aquí hablar de los mercados primarios y los mercados secundarios. Se habla de mercados primarios cuando estamos hablando de aquellos en los cuales corresponden a una emisión primaria, o sea, la primera colocación de los valores, ya la primera vez que se coloca, se habla de un mercado primario. Y se hace diferencia porque en realidad esto tiene su propia característica, esta colocación primaria. Muchas veces puede ser a través de ruedo o puede ser directamente a través de una operación consensuada previamente con inversores. Entonces, sí tiene su razón de ser de esa diferenciación. La primera vez que se coloca un valor tiene ciertas características diferentes a las que va a tener cuando ya se trance posteriormente. Y cuando se trancen posteriormente ya vamos a hablar de adquirir valores en un mercado secundario, ¿no? Secundario es todas las veces que se vuelven a transar estos valores. Y esa es una característica de los valores.
¿ya? Se pueden transar indefinidamente, constantemente. Es un instrumento de especulación desde un punto de vista de inversiones, ¿ya? La gente no necesariamente compra un valor para quedarse con ese valor, sino que lo compra en ese momento por invertir, porque la tasa era buena, porque en ese momento comprarlo era una buena oportunidad, pero de aquí a 3, 4, 5 años, porque estos valores pueden tener 10, 20 años de validez, ¿no? Pues por ahí conviene deshacerse de esos valores y comprar otros, o por ahí se necesita la liquidez y hay que venderlos. O hay algunos que compran por temas especulativos, de inversiones en realidad. Los bancos, las AFIs, etcétera, van comprando y vendiendo constantemente en función de la oferta y de la demanda del mercado estos valores. Entonces, cada vez que se trancen estos valores después de la primera colocación, se llama mercado secundario. ¿Sí? ¿Está claro? Hablemos un poco del marco normativo de la ley del mercado de valores. Ya hasta antes de la promulgación de una ley especial, que va a ser la ley del mercado de valores, toda esta parte del mercado de valores, y como que sigue ahí, pero está derogada, ¿no es cierto?, estaba de alguna manera en el Código de Comercio. De ahí que, como les digo, algunos aspectos, por ejemplo, como los valores, etcétera, están todavía ahí en el código, pero ya no tienen efecto, porque a partir que ha salido la ley del mercado de valores, ha dejado sin efecto todo este marco normativo. Entonces, el mercado de valores en nuestro país es relativamente reciente, a pesar que ya estamos hablando de reciente de 1979, reciente porque otros mercados de valores han nacido en 1879, por darles un ejemplo, ¿ya? Entonces, 100 años antes, ¿ya? Cambio el nuestro, bueno, ha tardado bastante, y esto se debe básicamente al desarrollo económico, el desarrollo de las tecnologías, ¿no?, de los diferentes países, bueno, que lamentablemente Bolivia no es no necesariamente un buen referente, ¿no es cierto? Incluso ahora nuestro mercado de valores es bien incipiente, ¿ya? A comparación de otros mercados, si bien en los últimos años ha tenido unas labores interesantes, se han trazado volúmenes interesantes, no se compara ni siquiera con las bolsas de vecinos cercanos, ¿ya? Y peor con bolsas de países desarrollados. Posteriormente, bueno, aparece el decreto ley 16995 del 2 de agosto del 92, que establece disposiciones legales, ¿no? Que son básicamente hasta que es la promulgación de la ley del mercado de valores. A ver, ahora hay una ley, que es la ley del mercado de valores, que básicamente va a hacer ¿qué? Justamente va a delimitar claramente qué es el mercado de valores. Ahí les decía, entrada, ya hace unas... creas incluso terminología especial para el mercado, establece claramente cuál es cómo se ve el marco legal, a partir de quién está regulado el mercado, que ahora es la ASFI, pero en la parte de valores, antes era una superintendencia especial, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, pero bueno, todo ese marco normativo lo va a establecer la ley del mercado de valores, va a establecer quiénes son los sujetos que van a ser regulados por esto, quiénes van a ser los actores del mercado justamente por la ley del mercado de valores para promocionar y desarrollar el mercado. Entonces, dice, en cumplimiento de la ley de mercado de valores se ha creado, y uno de los elementos es el registro del mercado de valores, ¿no?, que se lo crea justamente a partir de la ley, como un registro público en el cual se tienen que ser inscritos todos los valores que quieran ser ofertados, o sea, que quieran tener la característica de oferta pública. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que no cualquier valor puede ser transado al mercado de valores? Bueno, uno de los principales requisitos es que esté inscrito en el mercado de valores. Y este registro lo maneja justamente el regulador, ¿no? Ahora la ASFI en la parte de valores, y antes era la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. El registro básicamente es aquel
aquel instrumento que le va a dar la posibilidad de que este valor pueda ser negociado en lo que se va a llamar el mercado de valores. ¿A través de qué? Y ahí vamos a ver, ya a través de la bolsa de valores, que va a ser otro instrumento que va a aparecer acá cuando veamos ya los actores del mercado de valores. Entonces, eso es el primer elemento importante y característico entonces del mercado de valores, es que hay un registro en el cual cualquier operación que quiera negociarse a través de este mercado tiene que contar con este registro. Y para eso obviamente hay una serie de requisitos, ¿no? Un poco les decía el tema que ya les había introducido, para poder ver la utilidad en realidad que tiene el mercado de valores, hay que diferenciar entre lo que es el mercado financiero y el mercado financiero, ya, o sea, lo que hay dentro del mercado financiero. Y dentro del mercado financiero es lo que acabo de decirles al introducir. Tenemos por un lado la banca y por otro lado tenemos el mercado de valores. La banca que fundamentalmente va a captar recursos a corto plazo y en consecuencia también va a colocar a corto y mediano plazo los recursos. Y por otro lado vamos a tener el mercado de valores que muchas veces involucra también la banca, ya porque la banca participa de este mercado de valores, pero lo que va a hacer es conseguir recursos a largo plazo, ¿no? Es lo que ya les he explicado hace rato. Un poco lo mismo que les he explicado, esto es una parte un poco que va a aclarar un poco más el tema, ¿ya? Cuando hablamos de banca, estamos hablando de un financiamiento indirecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de este financiamiento indirecto hay un intermediario, que son los bancos y entidades financieras. Todas las entidades financieras van a actuar de intermediarios, ¿ya? Entonces, por eso se llama financiamiento indirecto, porque acá tenemos los oferentes de los recursos, que son los ahorristas, que van a recibir una tasa pasiva, por decirles de 1%, que van a entregar a los bancos los ahorros, ¿ya? Y estos bancos ya van a agarrar y van a colocar a los demandantes de recursos, que son los que van a pedir los créditos, y van a colocar a una tasa del 7%, por darles un ejemplo. Entonces, la diferencia entre el 1 y el 7 se llama spread, ¿ya? ¿Quién va a ganar esto? Es justamente el intermediario, ¿ya? Los bancos. Por eso se llama básicamente esto un financiamiento indirecto, porque o sea, este demandante se está financiando, pero a través de un banco que ha recibido estos fondos. Cuando hablamos del mercado de valores, va a haber una estructura similar, pero vamos a ver que este spread en realidad de intermediación va a ser mucho más chico, y si bien va a haber una suerte de asesores que va a parecer que son también intermediarios, en realidad los intermediarios en el mercado de valores no ganan en realidad el spread como tal, sino que solamente ganan por un tema de asesoría. A ver, veamos un poco el mercado de valores. En el mercado de valores se dice que las personas adquieren un financiamiento directo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay este intermediario que como que muerde este pedacito, además del spread. Por eso es que las tasas son más atractivas para ambas partes. También va a haber, por ejemplo, los oferentes, que van a ser los inversionistas, ¿ya? Que son aquellas personas que tienen exceso de dinero, ¿ya? Que no requieren mucho ese dinero y que obviamente tienen un apetito de riesgo diferente a un ahorrista, que obviamente no quiere tener mucho riesgo con su dinero, por eso prefiere tener baja tasa, pero la seguridad, etcétera. En cambio, en este caso, los oferentes van a ser los inversionistas, van a tener un apetito de riesgo mucho más agresivo, pero en contraprestación, en vez de ganar 1%, van a ganar en este ejercicio 4%. ¿Por qué? Por ese riesgo, ¿ya? Sí van a utilizar un intermediario, pero este intermediario no va a ganar un spread, sino una comisión. Y solamente este intermediario es un articulador del mercado,
¿ya? Por eso es que no hay acá, en realidad, no hay el efecto de financiamiento indirecto, sino que únicamente es un articulador del mercado. Por otro lado, vamos a tener los demandantes, que son aquellas empresas que van a requerir de un financiamiento a largo plazo y a tasas más interesantes. En este caso, por ejemplo, 5%, por darles un ejemplo, que es menor al 7% que habíamos visto en el mercado indirecto. También va a haber una comisión, porque ya les digo, no pueden ir ni el demandante ni el oferente de manera directa al mercado, porque es un mercado especializado en realidad, más que todo, ¿ya? Entonces, sí los van a utilizar por una comisión, pero únicamente como articuladores del mercado. O sea, en otras palabras, los intermediarios forman parte del mercado, pero como articuladores, ¿ya? Entonces, acá, como verán, obviamente la ganancia, o sea, de las partes es diferente. Por un lado, el oferente, el que va a dar los recursos, va a ganar 4% versus, les voy a mostrar, un 1% en lo que pasa en la banca, por ejemplo, y entidades financieras. Y por el otro lado, el demandante de recursos va a conseguir recursos más baratos, al 5% versus un 7% que te da un banco, ¿no? Entonces, ¿se ha cortado? No, una consulta, doctor. Sí. Cuando hablamos de que son articuladores, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque la banca también viene a ser parte del sistema financiero. Estaríamos hablando del mercado bancario, pero aún así es un intermediario. Las agencias de bolsa también fungen como intermediarios y sí son parte del mercado de valores, como las bancas de los... Pero son articuladores, ¿no? A ver, las agencias de bolsa no ganan un spread, ¿ya? De la operación, en realidad ganan una comisión por ser articuladas, por ser asesores, porque como son entidades, como son productos especializados, a ver, estos productos del mercado de valores requieren de una cierta, de ciertos conocimientos, cierto expertise, ¿ya? Que no necesariamente lo tienen ni los oferentes ni los demandantes, ¿ya? Por ejemplo, para poder colocar, para poder adquirir estos valores, los demandantes, por ejemplo, ¿ya? Tienen que estructurar una emisión, ¿ya? Esta estructuración de emisión es una actividad sumamente compleja, se requiere de muchos pasos, de un prospecto, de un análisis, de un due diligence legal y financiero, del conocimiento del mercado, de una serie de actividades de lobbies con inversionistas y un montón de cosas que no lo va a poder hacer una persona común y corriente. De ahí que se necesita de un intermediario, pero especializado como asesor. No es un intermediario como en el de la banca que va a ganar un spread, sino solamente va a asesorar. Es un servicio que toma de parte de un especializado, por eso se llama articulador, ¿ya? A diferencia que la banca, que es mucho más simple, la banca recibe plata y por eso te paga, y coloca y por eso te cobra, punto, ahí ha ganado su comisión. ¿Sí? Un poco. Acá esto es un tema bastante, ¿cómo les puedo decir? Parecería que es la misma estructura, pero las funciones son diferentes. El banco, por ejemplo, a ver, si bien dentro de sus fines ahora, actualmente, está también asesorar al cliente y todo esto, y justo acaban de hablar del tema de los gobiernos corporativos y de los fines y de todo un montón de cosas, podría parecer que debería tener unas funciones similares a las de un asesor, pero no lo hace, ¿no? La banca, a ver, cuando ustedes han ido al banco, ¿cuánto les asesora un banco sobre qué crédito y qué cosa es más conveniente? No es más, el oficial les va a colocar lo que más le convenga. O sea, así simple, ¿no? Nada. Las comisiones. ¿No ven? Pero a eso más o menos se refiere, ¿ya? Pero por eso se llama mercado directo esto, ¿ya? Entonces, pero como verán, son diferentes los grupos, los mercados objetivos. Bueno, acá lo que hemos visto, el mercado, entonces un sitio o lugar destinado permanentemente, ¿no? Lo que habíamos visto para la mercaderías y el mercado de valores ya hemos visto, ¿no? Y entonces un lugar o sitio en el cual se negocian los títulos valores, incluye instrumentos de nuevos títulos valores, acciones, bonos, debentures, letras de cambio, pagarés, DPFs, bueno, todos estos se pueden. Ahora, acá como verán,
también otro tipo de valores como ser valores emitidos por las sociedades, como por ejemplo las acciones y todo eso, también podrían ser transados en el mercado. Ahorita vamos a ver la diferencia entre los tipos de valores de renta fija y renta variable, ¿ya? Eso ya los tipos de valores que se pueden negociar en los mercados. Ahora, esto estoy hablando de conceptos generales, muy genéricos, no todos están plenamente aplicables en Bolivia. Por ejemplo, el mercado de la renta fija, por ejemplo, que son perdón, la renta variable, que son justamente los valores en acciones y todo eso, no está desarrollado en Bolivia. Si bien se hacen operaciones esporádicas, ya son muy pocas a comparación de, por ejemplo, de otras bolsas que se transan grandes volúmenes de acciones de empresas. Por eso, por ejemplo, han debido ver, la bolsa de Nueva York, que las acciones de Microsoft cayeron en 3, 4 puntos, o sea, ¿no? O sea, y han perdido millones de millones. Bueno, ¿por qué? Porque son mercados mucho más sofisticados en los cuales se transan ese tipo de valores. Aquí no, aquí lo más que algunas empresas, la cervecería, he visto títulos de Entel, he visto títulos de algún banco, bueno, y de algunas empresas, creo que he visto de algunas, ¿cómo se llama? Empresas grandes de autos, creo que no sé si de incluso, no sé si de Toyota, pero he visto acciones de estas empresas en las que se transan, pero normalmente no hay mucho de este mercado. Lo vamos a ver un poquito. Esto es repetido. ¿Qué ha pasado acá? Se ha repetido esto. Documentos básicos del mercado de valores. Comprenderán, dice, ahora, acá viene el tema del concepto, ¿ya? De valores, ¿no? Es lo que les decía. Para el mercado de valores, entonces, ¿qué es un valor? ¿Ya? Dice, comprenderá su acepción documentaria así como, esto no puedo ver qué dice acá, su representación en anotación en cuenta y se entiende por valor. Bueno, este es un tema bien importante, ¿ya? Es lo que les decía, si bien para el mercado de valores ya no se utiliza el término títulos valores, se aclara que comprenden los títulos valores establecidos en el Código de Comercio. Los valores emitidos por el Estado boliviano y sus entidades. Aquellos instrumentos de transacción en el mercado de valores que cumplan con las siguientes condiciones. O sea, no es suficiente que sean títulos del Código de Comercio, no es suficiente que sean títulos emitidos por el Estado boliviano, ¿no? Además, tienen que cumplir estos requisitos para poder ser transados en el mercado de valores, que sean creados y emitidos conforme al reglamento específico. O sea, para eso tanto la ASFI como, ya vamos a ver, la bolsa incluso, tienen sus propios reglamentos en los cuales tienen que cumplir ciertas características, estos valores, para que puedan ser considerados válidos y se puedan inscribir en el registro. Que identifiquen al beneficiario los recursos obtenidos por la emisión, que su oferta pública sea autorizada por el superintendente de valores, bueno, ahora es la autoridad, y que se represente la existencia o obligación efectiva asumida por su emisor. Entonces, estas características tienen que tener estos valores o títulos valores. Entonces, para cada valor hay obviamente su correspondiente reglamentación. ¿Qué tipos de valores entonces hay desde un punto de vista de la doctrina? Existen los valores de participación, que son aquellos que representan una alícuota parte del capital social de una sociedad anónima o de un patrimonio autónomo. Aquí, por ejemplo, tenemos básicamente las acciones o los certificados fiduciarios de participación o los certificados emitidos tal vez por una sociedad de titularización. Estos, o sea, que representen una alícuota parte de algo, ¿no? Ya sea de una empresa o de un patrimonio autónomo. ¿Ya? Estos son certificados de participación, o también podrían entrar, claro que no entran dentro del mercado de valores, pero dentro de la clasificación podrían entrar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los certificados de participación de los fondos de inversión cerrados. Aunque no hay una reglamentación para esto, pero podría en algún momento estos valores, por las características que tienen, podrían transarse también en el mercado de valores, ¿ya? Los
Se cortó. Doctor. Doctor. Aló. Viernes, estamos con problemas de internet, ¿no? Aló. Sí, terrible, terrible. Bueno, pero han oído, ¿no? Hasta dónde he llegado. Ya. Certificados de contenido crediticio, ¿no? ¿Estamos? Ya. Sí, sí. Como les decía, un certificado de contenido crediticio es un bono, ¿no? ¿Quién es el emisor de un bono? Una empresa. Un DPF, ¿quién es el emisor? Un banco, ¿no es cierto? Son certificados que representan una alícuota parte de un crédito ya asumido por este. Y representativos de mercaderías, ¿ya? Acá básicamente están los bonos de prenda o warrants, entrarían dentro de esta clasificación, otorga al tenedor del mismo los derechos de propiedad sobre bienes o una factura cambiaria, ¿ya? Por ejemplo, es un título representativo de mercadería, porque habíamos dicho que esa es la garantía, digamos, de ese tipo de instrumento, ¿no? Ahora, en estos también podrían entrar las letras, ¿ya? Las letras de cambio bursátiles, que vamos a ver un poquito más adelante. Que ese es el instrumento justamente que les decía que de alguna manera el mercado de valores financia a corto plazo. Después podemos ver otra clasificación de los valores respecto a los rendimientos que dan estos valores. Podríamos ver aquellos valores que son de renta variable, aquellos que son de renta fija y los instrumentos mixtos. Los de renta variable son aquellos que donde la magnitud de la rentabilidad esperada no es segura ni fija, ¿ya? Y que esta va a depender de varios aspectos o resultados de una actividad determinada. Acá entran claramente, por ejemplo, las acciones, ¿ya? Porque las acciones, la rentabilidad de estas acciones va a estar en función a la rentabilidad, a las utilidades que tenga la empresa, ¿no es cierto? Los rendimientos. Y eso es lo que eso es lo que genera, ¿no? Cada acción genera la utilidad en proporción a las utilidades de la empresa. Los instrumentos de renta fija son aquellos que ya están prefijados, una tasa fija, previamente determinados desde el inicio, normalmente y hasta el fin, ¿ya? Y que, bueno, la persona que invierte en esto sabe claramente, ¿ya?, cuánto va a recibir y cuál va a ser la forma de cálculo, digamos, de esa rentabilidad. Los instrumentos mixtos es que muchas veces hay instrumentos que involucran fórmulas mixtas. Por un lado pueden ofrecer una tasa fija más un variable, por ejemplo, ¿no? Un bono que diga va a tener una tasa fija del 2% más, ¿ya? Más la TRE, ¿no? La TRE, digamos, ¿no? Como algo ¿Podrían variable. ser fondos de inversión? Fondos de ¿Perdón? inversión abiertos. ¿Perdón? Fondos de inversión abiertos. A ver, es que el fondo de inversión abierto te da ese mismo resultado, pero acá estamos hablando de valores y el fondo de inversión no te da un valor, ¿no es cierto? Ah, claro, es una composición mixta. Eso. Exacto, o sea, el concepto estás totalmente de acuerdo, que ahorita vamos a hablar de los fondos de inversión, es lo mismo, o sea, el resultado es el mismo, pero acá estamos hablando de los valores, no se olviden, ¿no ven? Un bono, por ejemplo, que su forma de cálculo del rendimiento ya sea mixto. Por un lado tiene una parte fija y otra variable. O sea, este bono te va a pagar el 2% fijo, pero si la empresa, por ejemplo, por darles un ejemplo, si la empresa tiene utilidades mayores al 5%, te pagará la TRE más tanto, ¿no? O sea, alguna cosa así, ¿no? Eso se va armando en función de cómo se estructura una emisión, ¿ya? Eso es lo interesante de los valores. Dependiendo del tipo de valor, por ejemplo, se puede armar a medida
del negocio, digamos, ¿no? Otros que pueden tener este tipo de composición, por ejemplo, son los valores de titularización, por ejemplo, porque pueden estar en función, digamos, de algún rendimiento, de alguna utilidad que tenga el patrimonio autónomo, no sé, o sea, acá hay un poco de imaginación, ¿no? O sea, cómo se puede armar un valor. Siguiendo con algunos conceptos, por ejemplo, tenemos que ver, por ejemplo, qué es la oferta pública. ¿A qué se considera oferta pública en el mercado de valores? ¿Ya? Se considera oferta pública a la invitación o a la propuesta en realidad dirigida al público en general o a los sectores o a ciertos sectores específicos, realizada a través de cualquier medio de comunicación o difusión con el propósito de lograr la realización de cualquier negocio jurídico con valores en el mercado de valores. O sea, cuando ya se publicita, cuando ya obviamente para publicitar tiene que cumplir ciertos requisitos, y básicamente el principal es el tema del registro del mercado de valores, ¿no? Y dependiendo si es en la bolsa más, recién se puede hacer la oferta pública, ¿no? Y cuando ya se hace público este tema, se llama oferta pública en el mercado de valores. El registro del mercado de valores, ya lo saben, es el registro público que tiene por objeto inscribir. Esto es importante. En el registro de mercado de valores no solo se inscriben valores, también tienen que estar inscritos las personas, las emisiones, los valores, las actividades y otros participantes del mercado de valores. Entonces, ahí, un poco ampliando lo que hemos visto inicialmente, lo que era el registro de valores, estamos viendo de que es un instrumento sumamente completo. El registro del mercado de valores, en realidad, autoriza para que ciertas personas puedan emitir, para que esas personas, ya sean personas normalmente jurídicas, ¿no? Para que estas personas jurídicas puedan emitir, tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? ¿Y cuáles son? Si me preguntan cuáles son esos requisitos, pues son una serie de requisitos, pero sobre todo están dirigidos a que esta empresa sea legalmente establecida, tenga todos sus papeles en orden, su matrícula, su NIT, sus balances, todo registrado, ¿no? Pero ahí no acaba esta función del mercado de valores. Durante toda la vida que esta empresa esté en el mercado de valores o haya emitido algún valor, tiene que seguir proporcionando información, ¿ya? Y es información de todo tipo, cualitativa y cuantitativa, ¿ya? En lo cualitativa, por ejemplo, parte de la información es, por ejemplo, toda la estructura gerencial, cambios en su composición accionaria, cambios en su composición ejecutiva. Entonces, y ahí han debido ustedes hablar de los hechos relevantes del mercado de valores. Es eso justamente, todas esas notificaciones que estas empresas van pasando periódicamente porque tienen la obligación mientras están inscritos en el mercado de valores y más si han emitido valores dentro del mercado de valores, durante toda esa vida tienen que ir proporcionando toda esa información. El incumplimiento de eso ya acarrea sanciones, ya, parecidas, hay un reglamento de sanciones que vamos a ver un poquito en el mercado de valores, ya parecidas a las que tiene la ASFI, o que tiene también toda una estructura de sanciones por incumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Pero también se tiene que inscribir en las emisiones, como les decía, ¿no? Los valores, las actividades y a otros participantes del mercado. Este es otro tema interesante. En el mercado de valores hay una serie de participantes que, como en la banca se habla de los auxiliares del mercado, bueno, algo parecido pasa en el mercado de valores. Hay otras entidades que participan del mercado de valores, como la y la capacidad para todo eso, tienen que contar con el registro correspondiente y la autorización del regulador, ¿no? Entonces, este registro es sumamente importante y para que esté obviamente en orden para que pueda funcionar el mercado. Otro de los aspectos que se basa mucho el tema del mercado de valores es la total transparencia, la fluidez de la información, ¿no? Y todas las partes tienen que proporcionar esta información, ¿no?
A ver, así como proporcionar al público generar la información, dice, ¿no? Que lo conforma con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones en materia financiera y promover la transparencia del mercado de valores. Les doy un ejemplo, la cervecería emite bonos, yo sé que la boliviana, ¿no? La CBN, yo sé que la cervecería es una empresa wow, rentable, súper sólida, hoy, y va a emitir valores a 10 años. Y de aquí a 5 años, la venden a los chinos, empieza a fabricar cerveza de mala calidad, empieza a tener pérdidas y yo tengo un valor de la cervecería. Entonces yo tengo que estar informado durante los 10 años de cómo está yendo, de si está funcionando, no está funcionando, si ha servido o no las nuevas inversiones. Entonces para eso, para la toma de decisiones. Y toma de decisiones puede ser directa del inversionista o de los asesores, ¿no? Justamente para eso son las agencias de bolsa, para ir asesorando y monitoreando el mercado y aconsejando a los clientes. Estos son los actores o participantes de un mercado de valores. Tenemos la ASFI o la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Valores, porque saben que ahora se ha fusionado, ¿no? La ASFI, hay bancos y la ASFI el sector valores, ¿ya? Pero la ASFI Valores es la que es el regulador, que obviamente va a regular todo el mercado. A un lado tenemos los clientes que van a ser deficitarios en liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que requieren de dinero. Entonces, si quieren de dinero del mercado de valores, pues van a tener que emitir, ¿no? Van a ser los emisores de valores, ¿ya? Estas son normalmente, como les digo, personas jurídicas o entidades, los patrimonios autónomos, ¿ya? Estos son manejados por empresas de titularización que están por acá, básicamente, como verán, ¿no? Que las flechitas lo va dirigiendo un poco a lo que va. Por otro lado, en el otro extremo vamos a tener los excedentes de liquidez, o sea, son aquellas personas que tienen dinero, que no tienen prisa por invertir a largo plazo o a mediano o largo plazo. Dentro de esos van a haber inversionistas privados, ahí sí pueden ser personas naturales o por personas jurídicas, pueden ser inversionistas institucionales, como las AFPs, aquí vienen las AFIs, no sé quién comentaba algo de las AFIs, que son parte también del mercado como inversionistas, porque van a participar del mercado. Las compañías de seguro, estas empresas tienen mucho dinero, tienen que invertir, tienen que rentabilizar, entonces van a ser las que van a proporcionar los recursos. Como verán, ambas partes participan a través de sus asesores, que son las agencias de bolsa, que van a ganar su comisión. En medio va a estar la entidad de depósito de valores, ¿ya? Depósito Central de Valores, la EDB, que en realidad va a ser una función, por un lado, de registro de los valores, diferente al registro del mercado de valores, es un tema de registro para desmaterialización, para anotación en cuenta, pero además la entidad de depósito de valores puede dar servicios adicionales a los clientes, a las agencias, etcétera, por ejemplo, el tema de pago de dividendos, por ejemplo, la administración de carteras, de portafolios, etcétera. O sea, podría ser otro tipo de actividades más, pero su principal actividad es desmaterializar los valores y custodiar los físicos. Y a partir de las nuevas emisiones que ya nacen desmaterializadas, nunca ha habido el físico en esas emisiones, básicamente mantener el registro en cuenta, entre comillas, hace un trabajo de liquidación o de clearing, ¿ya? Para el mercado de valores, básicamente liquidando las operaciones diarias que Bolsa Boliviana de Valores, ¿ya? Que es una entidad, es una SA, como verán. ¿Aló? ¿Se desconectó o no, no? No, pero están... Al medio está la Bolsa Boliviana de Valores, que es una entidad privada, como verán. Pueden haber más bolsas, va a depender del mercado. En algunos países hay 2, 3 bolsas, dependiendo del volumen, de la importancia que tenga. En Estados Unidos hay la bolsa de Nueva York, la bolsa de Chicago, la bolsa de Los Ángeles, ¿ya? La que más conocen es la bolsa de Nueva York, ¿no es cierto?
la que sale en tele, en todo lado y que pues, de alguna manera manda. En el mundo igual, a la bolsa de Londres, la bolsa de París, etcétera, hay montones de bolsas. En Bolivia es la bolsa boliviana de valores, ¿ya? En algún momento crearon una bolsa más que estaba en Santa Cruz, pero no ha tenido mucho éxito porque además el mercado es muy chiquito, ¿ya? Entonces es suficiente una entidad, una bolsa. ¿Qué es bolsa? Es una entidad en la cual justamente el mercado se va a materializar a través de esta entidad, ¿ya? ¿Y cómo opera la bolsa? A través de operadores de ruedo. Acá tienen dos tipos de operaciones que se hacen en bolsa, las operaciones en rueda y las operaciones de subasta y mesa, ¿ya? Vamos a ver un poquito más adelante. Además, hay otros actores dentro del mercado de valores que son, por ejemplo, las entidades calificadoras de riesgo, que son entidades que van a calificar a los emisores, van a calificar a las emisiones y durante la vigencia de la emisión van a ir emitiendo opiniones sobre la estabilidad de la empresa, las perspectivas de pago de los valores y en función de estas opiniones, que no son consejos, ya el mercado de alguna, y bueno, y la otra información que se va brindando en el registro del mercado de valores, las agencias de bolsa y los inversionistas, etcétera, van a ir tomando decisiones de invertir o desinvertir, ¿ya? Los valores. Otro actor acá es también las sociedades de titularización, que son sociedades de objeto exclusivo, que a través de patrimonios autónomos lo que hacen es emitir valores al mercado, ¿ya? Y captar también recursos de los inversionistas. Es una estructura bien bonita esta. Esto ya hemos visto. Creo que se han juntado dos presentaciones. Les voy a cambiar esta, creo. Las fuentes del entonces, si queremos utilizar la estructura de la pirámide de Kelsen, pero ya dirigida al mercado de valores, bueno, vamos a utilizar una estructura muy similar. Vamos a tener la Constitución Política del Estado como en la cúspide, pero, bueno, y debajo las leyes que van a regir estos, ¿no? Las principales están, como había mencionado ya durante la presentación, el Código de Comercio, en lo que se refiere a la parte de la estructura de los valores, etcétera. El Código Civil siempre va a estar presente porque es un código que es supletorio cuando hay dudas, etcétera. Se aplica tanto a la ley al Código de Comercio como a la ley del mercado de valores y a otras disposiciones legales. Entonces siempre va a estar un código general supletorio. La ley del mercado de valores como una norma especial, la ley del Banco Central de Bolivia, en lo que se refiere, por ejemplo, a la parte de los valores públicos, etcétera, ¿no? La ley de bancos y entidades financieras, que en este caso ya es la de servicios financieros, que sí también acá autoriza, por ejemplo, la emisión de los valores, los DPFs, etcétera, y la participación, por ejemplo, de las entidades en entidades de bolsa, ¿no? Algunas cosas hemos tocado. La ley de reactivación económica, que es una ley que en realidad toca varios temas, pero sobre todo aquí aclara muchos temas de las entidades, de las sociedades de titularización, de los tratamientos tributarios ¿cómo se llama? Para fomentar el mercado de valores. Establece que los valores y los valores de titularización y otros valores del mercado de valores no generan costos impositivos, bueno, una serie de cosas, normas especiales que van a fomentar el mercado de valores, ¿ya? La ley de procedimiento administrativo, para lo que se aplica básicamente la parte de infracciones, el reglamento de sanciones, que ahorita vamos a poder ver. Bueno, otras normas emitidas por la ASFI relativas al mercado de valores, ¿no? Que constantemente está emitiendo valores. Esta es una área bien interesante, muy activa, muy organizada de la parte regulatoria, tiene muy buena normativa, muy buena distribución de la normativa. En realidad se puede hallar fácilmente las normas, por ejemplo, si quieren el reglamento para
no sé, para emisión de bonos o para reglamento para emisión de, por ejemplo, de valores de titularización, entonces los van a encontrar claramente determinado cuáles son los requisitos y todo eso. Un regulador bastante organizado esto, el mercado de valores. Bueno, otras normas, sino leyes especiales que se pueden referir al mercado de valores para fomentarlo o para arreglar alguna cosa, condiciones generales de contratación, usos y costumbres, ¿no? Esto ya básicamente ya lo conoce porque hemos visto antecedentes. Entonces, de manera general, la ley del mercado de valores, ¿qué va a hacer? Por un lado, va a regular las entidades que participan. Ya hemos visto, son las agencias de bolsa, las bolsas de valores, las bolsas de productos. Este es un tema interesante. Si bien está establecido en la norma, no tenemos bolsas de productos. Esto es justamente para la compra-venta de commodities, de productos a futuro, café, no sé, petróleo, no sé, lo que haya, ¿no? Minerales, no sé, pero nosotros no tenemos, no se ha desarrollado en Bolivia, pero está en la norma. Las AFIs y fondos de inversión, la EDB y el tema, la entidad de depósito de valores y el procedimiento de las anotaciones sin cuentas y desmaterialización, las calificadoras de riesgo, las sociedades de titularización, ¿no? Por otro lado, la ley del mercado de valores, ¿qué va a hacer? Va a regular las funciones y atribuciones de la ASFI como tal, ¿no? Como regulador, ¿ya? Va a establecer los lineamientos generales, básicamente esta norma introduce un nuevo y completo marco normativo al mercado de valores, ya introduce nuevos conceptos, como les decía, el concepto de valor, el concepto de mercado, no había hasta ese momento esos aspectos que no estaban claros en nuestra legislación, crea nuevas instituciones, por ejemplo, no habían hasta ese momento las AFIs, no habían las sociedades de titularización, no había la EDB, o sea, crea nuevo tipo de instituciones que participan en el mercado de valores, ¿no? Su objetivo básicamente de esta ley es regular y promover el mercado de valores, pero de una manera organizada, un mercado organizado, integrado, eficaz y sobre todo transparente, ¿no? Esos son también los objetivos principales de esta ley. Su ámbito de aplicación, básicamente el mercado de valores bursátil y extrabursátil, ofertas públicas e intermediación de valores, las entidades que participan en el mercado de valores y sus actividades, incluida, bueno, obviamente la ASFI, y obviamente se aplica a todas aquellas personas y actividades que actúan en el mercado de valores de Bolivia. Les decía que hace un poco la ley de reactivación económica. Era una ley que aclaraba varios aspectos relativos a la economía, pero en lo que se refiere al mercado de valores, lo que ha hecho es básicamente ha aclarado aspectos relacionados con las agencias de bolsa y su tratamiento, aspectos relacionados con los fondos de inversión y su tratamiento, especialmente su tratamiento impositivo, ¿no? Para que bueno, sea un producto ventajoso, atractivo para la gente. Aspectos similares ha tocado para la titularización como un producto nuevo que no estaba muy claros, por ejemplo, que establece que el proceso de titularización desde el inicio hasta su finalización están exentas de la parte impositiva, y aquí era importante aclarar estos aspectos porque obviamente este proceso de titularizar, por ejemplo, involucra varios pasos, es de transferir bienes, cartera o bienes, patrimonio a un patrimonio autónomo, y este patrimonio autónomo tiene que generar valores a partir de eso, pero en este proceso de transferencias ya no estaba claro si pagaba impuestos, no pagaba impuestos, o muchas veces, una vez que termina el proceso de titularización, la cartera tiene que volver al originador y hay otro tema de carga impositiva. Si no estaba claro, entonces se hacía inviable este producto. Entonces, ese tipo de cosas aclara esta ley. Y se incluye la bolsa de productos acá, en esta parte, ¿no? En esta norma. En la ley de procedimiento administrativo, en eso ya creo que hablamos en algún momento, pero básicamente se refiere a las atribuciones que tiene la ASFI en relación
a los regulados y terceros de poder sancionarlos en caso de incumplimiento de la normativa a través justamente del procedimiento administrativo, y además hay una parte de la reglamentación justamente que tienen a través de este decreto supremo, que es el reglamento a la ley de procedimiento administrativo. Adicionalmente, hay mucha normativa relacionada a productos especiales, ¿ya? Como por ejemplo las AFIS, ¿ya? ¿No? Hay varias resoluciones, por ejemplo, que están vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, esta resolución, ¿no?, administrativa que data del 13 de agosto del 2004, que es básicamente normas para fondos de inversión, que establece que el contenido, ¿no?, los requisitos de constitución y obtención de autorización para el funcionamiento de los fondos de inversión, programa de cumplimiento y oficiales de cumplimiento, información, comités de inversión, garantías, etcétera. Como verán, mucha normativa, ¿no? Bueno, además, contenido sobre las autorizaciones para el registro del mercado de valores, sobre temas de las cuotas de participación y su tratamiento, los valores en cuotas de participación, normas sobre los fondos financieros abiertos, fondos financieros cerrados, inversiones en el extranjero, transferencia y fusión y disolución y liquidación de los fondos de inversión, porque también se puede cerrar un fondo, o un fondo se puede comprar otro fondo, o sea, o fusionar, o disolver, o liquidar. Entonces, todo ese tratamiento se ha aclarado a través de esa normativa. Más normativa, esto ya se los dejo para que vayan viendo. Como les digo, hay muchas normativas sobre el mercado de valores. Lo bueno es que en realidad el regulador del mercado de valores está bastante bien organizado. Si ustedes entran a la página, van a poder ver en la parte normativa todo lo referido a todo eso. Entonces hay varios aspectos sobre operativas especialmente que están reguladas ahí. Ahora, como regulador, la ASFI tiene una serie de funciones bien puntuales. Es un mercado bien regulado, bastante regulado, casi al igual que la parte de la banca, incluso yo diría que más, ¿ya? Y esa es justamente la clave del éxito de que estos mercados sean confiables, ¿no? Para eso el regulador tiene que tener claras funciones, claramente definidas sus funciones, ¿ya? Y dentro de esas sus funciones, como regulador, está pues el de emisión de las normas para regular las actividades de intermediación financiera, del mercado de valores y, pues, bueno, en este caso, seguros. La supervisión del cumplimiento de dichas normas, porque no solamente es emitir las normas, sino que tienes que ir viendo que las vayan cumpliendo, ¿ya? A través de inspecciones y a través, sobre todo, del envío de información periódica. Tanto los emisores como los emisores como los que están inscritos en el mercado de valores, todos los participantes, periódicamente tienen que ir enviando información. Normalmente la labor de la ASFI es decir, no han mandado a tiempo, no han hecho el otro, mándenme, y si no mandan, obviamente lo sancionan, ¿ya? Y si bueno, sus sanciones son recurrentes, pues las sanciones pueden llegar incluso a ¿cómo se llama? En el caso, por ejemplo, de algunos regulados, a quitarles incluso sus autorizaciones para poder operar, ¿no? Objetivos de la regulación: velar y promover por el desarrollo sostenido, transparente y prudente de los sectores supervisados, proteger al consumidor, preservar la solvencia de los mercados y evitar las crisis sistémicas. La regulación abarca 3 campos principalmente: la transparencia, la protección del inversionista, la reducción de del riesgo sistémico. Entonces, esta supervisión está orientada para verificar que las normas dictadas sean cumplidas de manera efectiva. Bueno, dentro de las atribuciones ya específicas: regular y controlar y supervisar el mercado de valores y a las personas, velar por el desarrollo del mercado de valores sano, seguro, transparente y
competitivo, promover el mercado de valores. Este es un tema bien interesante. La ASFI en valores promueve, saca mucha publicidad, tiene dentro de su página, por ejemplo, no solo en su página, saca en la tele, en el periódico, constantemente folletos y cosas de educación, ¿no? De educación en el mercado de valores, fomentando, pero además obliga a que los actores, otros actores, las bolsas y todo eso, den toda esa información en lo que se refiere a la parte educativa, ¿no? de promoción del mercado de valores. Otorgar, modificar, renovar, cancelar autorizaciones de registros, licencias, funcionamientos de las personas bajo su jurisdicción. Autoriza las emisiones de valores de oferta pública y así como puede suspender y cancelar esta última. ¿Ya? Conocer y resolver los recursos que le sean interpuestos. Aquí esto básicamente los recursos jerárquicos y de revocatoria en caso de sanciones y todo eso. Aquí viene un tema interesante, que hay un capítulo en la ley del mercado de valores sobre la parte de las atribuciones y el procedimiento sancionador, en realidad, que tiene el regulador, ¿no? Y los principios por los que se basa, ¿no? Principios que funcionan, principios de legalidad, tipicidad, inocencia, esa parte es bien legal, ¿ya? Lo pongo acá para mencionarles, y bueno, y qué tipos de sanciones se les puede imponer. Hay sanciones personales, ¿no? Se refiere a las personas con multas, etcétera, y sanciones de tipo institucional. Hay un reglamento, hay un decreto en realidad, cual establece la naturaleza de estas sanciones, ¿no? Naturaleza de las sanciones, moneda, multas, etcétera. ¿Y qué tipo de sanciones se les puede aplicar? Desde una amonestación, multas, intervención, suspensión, cancelación de sus licencias, inhabilitación de personas naturales, y bueno, el rango va a estar en función del tipo, ¿no? de infracción que se cometa. La parte del registro de mercado de valores ya lo hemos visto, esto también. ¿Qué hora es? Tenemos 5 minutitos más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, hablaremos un poco de las bolsas. Las bolsas de valores son, creo yo, los principales actores, ¿ya? Dentro de todo este mercado, porque van a ser justamente los asesores, son los que van a ser los articuladores en realidad del mercado de valores. Ya hemos visto ambas partes, tanto el emisor como el inversionista ya trabajan a través de las agencias de bolsa, que son las entidades especializadas en asesorar, ¿no? Unos en qué inversiones se van a comprar y otros en estructurar las emisiones, ¿no? Todos a través de ¿dónde? De un instrumento o el mercado propiamente dicho que va a ser la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, ¿qué es una bolsa? ¿No? Una bolsa las bolsas de valores en realidad, la bolsa de valores es un mercado básicamente en el cual van a participar tanto las empresas emisoras como las empresas inversionistas, ¿no? A través de las agencias de bolsa van a participar en esto. Ya hemos dicho que en Bolivia solamente hay una. Bueno, acá está un poco la definición de mercado nuevamente. Bueno, principales actividades de la bolsa, la inscripción de los valores en la Bolsa Boliviana de Valores. Aquí les voy a hacer una aclaración solamente. Esto no tiene nada que ver con el registro del mercado de valores, que lo ve la ASFI. Aparte de ese registro, hay que ese valor para que pueda transarse en la bolsa, tiene que registrarse también, pero los requisitos son exactamente los mismos, muy similares. Es más, cuando se procede a la emisión de un valor, ¿ya? Estas inscripciones se les hace hasta de manera paralela, ¿ya? La misma documentación, los mismos requisitos, normalmente se piden en ambos lugares. Entonces, si se ha cumplido en un lado, definitivamente se ha debido cumplir en el otro. Pero es un requisito indispensable para que se pueda transar en la bolsa. Entonces, principales actividades, la inscripción, negociar en bolsa en el mercado primario o secundario y obviamente la difusión o la información tanto de operaciones como la emisión en las emisiones, ¿no? La emisión y de las emisiones. ¿Qué mecanismos utiliza la bolsa para negociar? Bueno, tiene 3 mecanismos: el ruedo de bolsa,
la mesa de negociación y la subasta pública de acciones no inscritas en bolsa. ¿Cómo funciona la bolsa? Ya es el recinto básicamente que se realizan las operaciones de compra-venta y los reportos de valores de renta fija o variable autorizadas por la ASFE, ¿no? A través de oferta pública, en el ruedo. Entonces, cada vez que haya una agencia con valores para vender y por otro lado hay agencias que quieran comprar, lo tienen que hacer a través de ruedo, en el ruedo. Entonces hay días que hay más, hay días que hay menos. Bueno, obviamente todos estos valores ya tienen que estar inscritos y se procede en ruedo a comprar y vender en función de la disponibilidad de los recursos. Y ahorita te llamo, estoy en clases, amor. Llames. Perdón, disculpas. La mesa de negociación, ya, que es otro tipo de servicio en realidad que ofrece este recinto, es donde se negocian valores, pero otro tipo de valores. Acá normalmente se negocian los pagarés bursátiles, que son emitidos ya a plazos menores de un año, ¿no? 270 días y autorizados por la ASFE. A través de la mesa de negociación, en realidad, se opera un financiamiento a corto plazo, ya como verán, ¿no? Que son menores con baja duración. Y bueno, y la subasta pública de acciones no inscritas en bolsa, ya que son aquellas que se las puede realizar, ya, cuando existen estas acciones. Como les decía, este tema no hay mucho, ya, y solamente se las hace cuando alguna agencia solicita este servicio de manera especial. Acá en la presentación lamentablemente ya no va a haber mucho tiempo para ver, pero lo van a tener dentro de la presentación que han recibido. Acá tienen un poco más de aclaración de todas estas actividades, ¿no? Operaciones en mesa de negociación. Bueno, ¿qué más? Acá los emisores, los inversionistas. Bueno, dentro de los inversionistas en realidad tenemos lo que habíamos dicho, los particulares y los institucionales. Los particulares pueden ser tanto personas naturales o personas jurídicas que intervienen a través de las agencias de bolsa, siempre. Y los institucionales ya son aquellas que tienen exceso de liquidez y que constantemente van al mercado para comprar y vender valores. ¿Ya? Y acá están básicamente las empresas que tienen muchos recursos, mucho flujo de dinero, los fondos de pensiones, las AFPs, los fondos de inversión que justamente van a ir a comprar al mercado valores para que sus fondos tengan una estructura de cartera de inversiones interesante, las compañías de seguros y bancos. Acá también están los bancos, por si acaso. Los bancos también constantemente entran y salen para manejar su liquidez, ¿no? Bueno, la entidad de depósito de valores, ya que esta es una entidad que justamente nueva y que ha jugado un rol muy importante en lo que se refiere a la desmaterialización de los valores, ¿no? Es un registro, en realidad, y es la que va a llevar un registro de anotación en cuenta de los valores que se emiten en el mercado de valores y que están desmaterializados. Su objeto es proporcionar el servicio de depósito de valores, efectuar las amortizaciones de dividendos, efectuar compensación e indicación de transacciones y llevar el registro de inscripciones de los valores. ¿Ya? Es una suerte de derechos reales de los valores. Eso es la EDB. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, aquellos valores que se utilicen, por ejemplo, para préstamos, sí, como garantías de préstamos, se tienen que anotar aquí, se tienen que registrar aquí como una especie de hipoteca, aquí se anota, ¿ya? Y obviamente, si tienen esas restricciones, estos valores no se van a poder vender, porque cada vez que se quiere cobrar estos valores, se necesita un certificado que emita la EDB, ¿ya? Para poder cobrar. Eso se llama acá está, certificado de acreditación de titularidad o CAT, ¿ya? Que es un documento que permite que estos valores puedan ser transados en el mercado o cobrados cuando corresponden, ya sea íntegramente o sus dividendos. Bueno, creo que hasta ahí llegamos, muchachos, ya no alcanzamos a ver lo demás. Bueno, la calificadora de riesgos es una entidad que va a emitir una opinión sobre los valores
Y sobre esto, ¿no? Calificación A, B, C, sobre esto, en realidad los inversionistas, las agencias, van a sugerir, van a comprar valores y van a armar su portafolio de inversiones. Acá está un poco una estructura de calificación. Las calificadoras pueden calificar la deuda y pueden calificar también a los participantes. La deuda normalmente se califica como AAA, muy alta quiere decir que muy alta posibilidad de pago, ¿no? O sea, que no falle. AA, A, B, W, ¿no? B, y bueno, y hay valores que pueden llegar a, no sé, a D, incumplimiento efectivo, alto riesgo de pérdida, o E, no posee información. Entonces, en función de esto, pues las personas pueden deshacerse, por ejemplo, de sus inversiones, porque esta calificación es anual, ¿no? Es semestral, en realidad cada semestre las calificadoras van emitiendo una calificación del valor y del emisor, ¿no? Por ejemplo, acá valores de participación, estos son valores de participación, estos son valores de deuda y estos valores de participación. Y también pueden calificar a los inversionistas, ¿no? Bueno, ahí está, casi terminamos. Hasta ahí llegamos, muchachos. 21:07. Y estoy destrozado. ¿Cuántos trabajadores? Bueno, espero que, a ver, ahí nos ha quedado un poquito cortito, no hemos podido profundizar en nada, hubiera querido hablar por lo menos de la titularización, hubiera querido hablar algo más de las SAFIs, que es sumamente interesante, pero Karen me ha dejado muy claro, nos ha dejado muy claro que van a tener un módulo especial de todo esto para que se deleiten y puedan profundizar un poco más, ¿ya? Bueno, hasta aquí llegaríamos. Tomaré lista, por favor, rapidito. Espero que nadie se haya ido. No, hay 31 personas. Para que pueda pasar ya el registro de la asistencia. A ver, René. Presente, buenas noches, doctor. Hola, René. Alarcón, Mauricio. Presente, licenciado. Fabricio. Presente, doctor. María Gloria. Presente. David en Campos, él no está. No tengo ni una asistencia de él. Milcar. Presente. Grover. Presente, Cárdenas. presente. Perfecto. Johnny Colque. Presente. Eso es Johnny. Juan Cosío. Presente, doctor. Buenas noches. Aquí. Hola. Adela Cusi. Presente. Sonia. Presente. Jessica. Presente. Buenas noches. Hola, Jessy. ¿Qué tal? Alicia. Presente. Buenas noches, doctor. Presente aquí, Alicia. Paola. Presente, buenas noches. Buenas. Lalo. Presente, buenas noches, doctor. Hola, buenas. Rubén. Presente, buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Luis Nariaca. Presente. Perfecto. Mariluz. No, Wilder primero. Presente, doctor. Buenas noches. Perfecto. Mariluz. Presente, buenas noches, doctor. Hola, buenas. Rogelio. Presente, doctor, buenas noches. Buenas. Freddy. Aquí, presente, doctor. Hola, Freddy. Janet. Presente, buenas noches, doctor. Buenas. Horacio. Horacio Cerrudo. No hay. Carla Siles. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Carla. Javier Soria. Buenas noches, doctor. Hola. Wagner Torrico. Presente, buenas noches, doctor.
¿No hay Edith? Doctor, dijo Edith Valencia, no se escucha muy bien, la señal está baja, Doc. Ah, perfecto, Edith. Perfecto. Rodolfo. Presente. Vargas. Presente, doctor. Perfecto. Kevin. Buenas noches, doctor. Presente. Hola. Ian. Presente, doctor. A ver, solo me falta Wagner, no está, ¿no ven? Presente, doctor, estoy. No estabas, ya, a ver, después, Horacio, no hay. Doctor, buenas noches. Llamo Jessica Gutiérrez. Llamo una Jessica, pero no sé si era yo o la otra compañera. Jessica, Yeah. ahí estás, Jessica. Ahí está bien, gracias. Listo, ahí está. Bueno, ha sido un placer, un gusto, un poco ajetreado, pero un gusto al fin. Espero que les haya servido un poco el tema del curso. Yo sé que un poquito he corrido, pero pucha, es que no alcanza el tiempo y bueno, pero bueno, un poco con las aclaraciones que les he dicho, de todas maneras tiene un pincelazo muy, muy general, incluso lo más importante saben dónde pueden ubicar la normativa, ¿no ven? ¿Ya? Entonces ha sido un gusto, muy buenas noches, no se olviden, ya está cargado el tema del examen también, no se olviden de sus trabajos, ¿ya? Y bueno, suerte, que les vaya bien en todo el diplomado, ¿no? Gracias, Doc. ¿Listo? Gracias, doctor. Chao, chao. Hola. ¿Quién está hablando ahí? Adelito. El Adelito. Chao, nos vemos. Chao, chao. Fin de semana. Adiós. Ay, acá está un sonito también. Hola, hola. Nos vemos. Chao, muchachos. Chao, que les vaya bien. Hola, Janet. Chao, Janet. Chao, Janet. Dale. Ay, Janet. Janet, todos te vemos, Janet. Chao, Janet. Dale. Niño. Ya vámonos.